Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, jueves 16 de febrero, nos encontramos en la Casa de Historia Insurgente, Bolívar Chávez, en la esquina de Traposo. Siempre decimos en el Centro Nacional de Historia que esta instalación otrora era la casa, el archivo del Libertador. De hecho, arriba en el segundo piso, están las bóvedas donde se conservaron durante mucho tiempo los papeles de Bolívar, que estaba bajo la custodia en un momento de la Academia Nacional de la Historia y después pasó a el Archivo General de la Nación. De tal manera que aquí se respira un ambiente altamente bolivariano, en virtud de que ese jardín que está allí es el Jardín de los Granados. La casa natal del Libertador no es solamente la que conocemos hoy en día, la casa natal del Libertador era gigantesca. Hay discusiones en cuanto a la cuadrícula colonial, le decía que la casa era, bueno, toda la manzana, sino más, ¿no? Y seguramente el joven futuro libertador, imberbe en la mocedad propia de la inocencia, en la mocedad, corría por estos senderos y jugaba en estos jardines. De tal manera que aquí se respira el espíritu, el aire, la atmósfera bolivariana y por supuesto chavista. Lo otro que queríamos decir es que tal día como hoy, también, pero en 1986, un 16 de febrero, ocurrió una desgracia en el país. Ocurrieron dos, fueron dos grandes, ¿no? Perdón, una buena noticia, nos nació un grande del que vamos a hablar hoy, y se fue lamentablemente otro grande. Ali Rafael I Rosell tuvo un accidente automovilístico en la carretera Valle Coche y murió tal día como hoy. Ahorita, en este momento, en el Panteón Nacional hay una actividad alusiva a su figura, a su pensamiento, a su memoria, lo que se llama la Marcha de los Claveles. O sea que allá arriba, en el Panteón, hay gente congregada para rendirle un homenaje a la siembra de Ali I. También queríamos decir que estamos muy festivos porque el día de ayer conmemoramos 204 años del discurso ante el Congreso de Angostura. Yo llegué ayer de allá, estuvimos allá, una actividad hermosísima con el gobernador Marcano, con el ministro Villegas, estuvimos en la casa donde se firmó, donde hizo la deliberación el Padre Libertador, y hay una efervescencia ahorita bolivariana interesante porque se están discutiendo, se está tratando de discutir y se está haciendo las bases están tratando de insurgir, de hacerse sentir y están buscando canales de participación fuerte, ¿no? Y eso desde arriba se está abriendo compuertas para esta discusión interesantísima. Desde el gobierno nacional se están dando lineamientos en ese sentido. Pero lo que nos congrega en específico hoy, aprovechando saludar a nuestras profas, la profe Alovera, que fue amiga de Ludovico Silva. La semana pasada la profesora Judy dijo que iba a tratar de venir, que también fue amiga de Ludovico Silva, contemporáneo de Ludovico Silva, ¿no? Saludando también al profe Guillermo Luque, que tuvo por ahí un errorcito de cálculo, ¿verdad? Queremos hacer una actividad hoy alusiva al natalicio de Luis José Silva Michelena, mejor conocido como Ludovico Silva. El periplo existencial de Ludovico está circunscrito entre 1937, nació en 1937, un 16 de febrero, y murió tempranamente con apenas 51 años, 4 de diciembre de 1988. Los más jóvenes de mi patria escuchamos a Ludovico así ya en un momento que ya no tuvimos el honor de interaccionar como otras generaciones que fueron sus amigos, sus interlocutores, sus alumnos, lo hicieron, como estos que el día de hoy van a estar con nosotros. Pero Ludovico siempre se ha definido, la crítica lo ha visto, como un marxista de avanzada,
un pensador con luz propia, una persona de avesado pensamiento, siempre heterodoxo y nunca pegado a los dogmas, irreverente en la palabra y en el proceder, hasta el punto de que hay quienes los han comparado, y aquí están los especialistas para explayarse sobre este aspecto, con la figura misma de el Mauta, de José Carlos Mariátegui, que fue visto, sobre todo después de 1928, cuando publica sus 7 ensayos de la realidad peruana, como un innovador, como un recreador del marxismo, no visto como una teoría petrificada, sino visto tampoco como una filosofía cerrada, sino visto más bien como un método abierto para la discusión y la crítica y la búsqueda propia, ¿no? De tal manera que estamos muy contentos, muy contentas, porque el Centro Nacional de Historia haga este tipo de actividad, porque somos del pensar que la teoría y la discusión socialista del siglo XXI, del socialismo bolivariano, no puede despachar, no puede soslayar, no puede invisibilizar actores, actrices, pensadores que han bregado por la construcción de un socialismo. Es decir, nosotros tenemos que recrear el pensamiento nuestro. Así como buscamos en Bolívar las fuentes nutricias de la revolución bolivariana, en Zamora y por supuesto en Simón Rodríguez, también en Ludovico Silva, ¿por qué no en J.D. García Vaca? ¿Por qué no en Núñez Tenorio? ¿Por qué no en Pedro Duno? Que fueron muchos de los padres de la revolución bolivariana y que a veces los maltratamos o los ignoramos. Y creo que Ludovico es un puntal fundamental. Cualquier persona que quiera entender la evolución del pensamiento socialista en nuestra América en general y Venezuela en específico, tiene que abrevar en el pozo profundo del pensamiento original de Ludovico Silva. En tal sentido, el día de hoy vamos a tener 3 grandes disertaciones sobre este tema, sin antes no dejar de agradecer a nuestros amigos del Centro Internacional Miranda, que nos ayudan a grabar y a después reproducir y socializar este intercambio de saberes. De igual manera, a nuestros amigos de Venezolana de Televisión, que siempre cubren esta actividad. Esta es una cátedra que se mantiene durante 7 años, cada 15 días, y vienen otras actividades más. Estamos de puerta a entender el pensamiento de Pío Tamayo, por ejemplo, que ahora lo vamos a elevar al Panteón Nacional, pero también reivindicar el pensamiento nada más y nada menos que del mismísimo Prieto Figueroa. Por eso venía el profesor Guillermo Luque, y así sucesivamente. Vamos a comenzar. En orden de intervenciones vamos a escuchar al profesor, al doctor Nelson Guzmán, quien es postdoctor y doctor en filosofía en la Universidad de París 8, en Francia, doctor en ciencias sociales y magíster en historia y civilización, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales también en Francia, y filósofo y antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, él tiene una dilatada trayectoria como investigador, como profesor, como maestro honorario y, bueno, demasiados premios. Premio Nacional de Cultura, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Crónica Urbana y Premio Luis Brito García, entre otros, ¿no? Tiene varios libros publicados. Nelson va a dilucidar sobre Ludovico Silva, decía que en una clave a veces un poco soslayada. Va a tomar elementos de Hegel en el pensamiento de Ludovico Silva. Con ustedes, Nelson Guzmán. Buenos días. Es muy emotivo estar hoy aquí, sobre todo que veo a alguna gente saludos a María Elena Loera, a Minerva y a Gregory y a sus amigos, también la Escuela de Sociología,
y mucha otra gente amiga que está aquí, que es emocionante, sobre todo en estos momentos al hablar de Ludovico Silva. Ludovico tiene un rasgo fundamental, que es que proviene de una familia intelectual. Ahí estuvo ese hombre magno que fue Héctor Silva Michelena y José Agustín Silva Michelena, sus hermanos. Pero Ludovico no solamente era filósofo, Ludovico era un hombre dedicado a la poesía, dedicado a eso que han llamado el delirio báquico, que es uno de los delirios más extraordinarios del hombre. Incluso Hegel, en el seminario de Tubinga, una ciudad germana, alemana, se escapaba con Hölderlin, en las noches saltaban la verja para caer en brazos del vino. Ludovico fue un poeta del dolor, de la soledad, del desamparo, de la irreconciliación, de saber que no es posible nunca que el hombre, por más esfuerzos que haga, llegue a la exactitud de lo que él pretende. Es decir, el ser inconmovible. El ser es devenir, el ser es paso. Por eso es que nos sorprende, incluso Ludovico comienza su vida intelectual con la poesía, con Tenebra. Luego también en el intermedio escribe otros libros extraordinarios, Piedras y Campanas, In Vinum Veritas, en una frase tomada de Kierkegaard: solo el vino trae la verdad, solo el vino es revelación. Bueno, Ludovico, yo tuve una gran fortuna en mi vida, que por cierto le debo dedicar esta conferencia no solamente a Ludovico, que fue mi profesor durante 2 años en la Escuela de Filosofía, sino a nuestro amado profesor Gregorio Antonio Castro, que siempre fue un hombre de una gran disertación desde la filosofía y un enseñante extraordinario, a pesar de toda esa complejidad de palabras que tenía y de categorías, etc. Cuando yo fui alumno de Ludovico, él disertaba sobre 2 elementos que son fundamentales: el concepto de ideología, y el concepto de conciencia. Entonces, la pregunta que él se hacía, ¿qué es la ideología? Porque Lenin hablaba de la ideología revolucionaria en 1917, cuando se dio la Revolución Rusa. Ludovico, haciendo un ejercicio de lectura de ese libro hermoso y extraordinario que es La ideología alemana, decía que eso era incorrecto porque ideología es un término más bien que encubre la vida real. En esa época de los años 70 y pico, ya para los 80, estaba muy en boga un filósofo extraordinario checoslovaco que era Karel Kossi, que hablaba de la esencia y la apariencia. Estamos en el mundo de las categorías, pues. Entonces, ideología proletaria, para Ludovico eso no existía, pues. Lo que existía era la conciencia proletaria, porque para él Marx había hablado solamente de la conciencia y de la conciencia proletaria, que era la única conciencia capaz de destruir lo que estaba constituido. Entonces, hay un diálogo entre lo constituido y lo constituyente. Marx, igual que Nietzsche, debían filosofar a martillazos, es decir, desvanecer la vida histórica que estaba constituida bajo unos preceptos epistemológicos realmente que lo que hacían era justificar la opresión, el colonialismo, la sumisión, etc. Ahora bien, Ludovico estuvo profundamente influenciado
aunque él no lo diga mucho en sus libros, por el pensamiento de Hegel y sobre todo por el pensamiento de Marx. ¿En qué sentido? Bueno, Hegel acuña una categoría que es la categoría de negatividad. Es decir, A es A y es no A. Es decir, apelemos a Cratilo, aquel filósofo platónico que trae Platón a sus obras. Cratilo llegó un momento que decidió no hablar, porque era que si él hablaba, afirmaba o estatuía el principio de identidad. Y los seres eran. Y él decía que eso no era posible, porque si utilizamos un vocablo hegeliano, estaríamos ante la mala infinitud. Si una mala infinitud es una mala comprensión de las cosas, comprender las cosas solamente desde un lugar y dejar de comprender la totalidad. Ese es otro término también fundamental, neurálgico, nodal en la comprensión de Ludovico de las cosas. Era un término que había tomado fundamentalmente de Marx en la ideología alemana. Y es un término también que aparece en los Grundrisse y aparece en la crítica, en el prólogo de la crítica a la contribución de la economía política, que aparece en el Capital. Claro, habían algunos obstáculos o algunos bemoles que superar. Antes de Ludovico y antes de Marx, bueno, Ludovico era un exégeta de Marx. Antes de Marx existió un filósofo que fue Kant. Kant decía, no se vayan a asustar con esto, la cosa como cosa en sí no es susceptible de ser conocida. Es decir, ¿qué es eso? Esa es como aquellas palabras de Heidegger que alarmaron a Popper cuando Heidegger dijo, la nada nadea. Entonces, bueno, los positivistas lógicos, ¿qué dijeron? Bueno, esto es brosa, esto es un ejercicio onanístico de la historia, la nada nadea. Bueno, y la cosa como cosa en sí no es susceptible de ser conocida. Bueno, vamos a abordarlo y hacer posible que ustedes lo entiendan. Si usted tiene una torta de casabe aquí y yo la muestro, ustedes están viendo solamente una cara de la torta de casabe. La cara interna, el otro costado de la torta no lo están viendo. Entonces, por eso es que Kant se define como un filósofo del entendimiento. Una diferencia sustancial con Hegel. Hegel fue un filósofo de la razón. Kant, esto no desmerita a Kant para nada. Yo creo que más bien lo enaltece. Y lo voy a explicar después por qué lo enaltece. Es un filósofo del entendimiento, es un filósofo también que pone en duda las cosas. ¿Cuáles son los obstáculos? Por ejemplo, los obstáculos provienen en general de la concepción estoica de las cosas. Eso es un momento, digamos, de la filosofía de Occidente y de la historia de Occidente. El estoico es un personaje que desprecia los honores, que le dicen, ¿usted va para televisión? No, no, yo no voy, eso no me interesa. Desprecia, mira, te voy a traer la mejor chica de la historia para que te dé un beso y se revuelque contigo en las sábanas más blancas de la historia. No, 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 eso no me interesa, eso es vanidad. Claro, porque el estoico es un hombre que está refugiado fundamentalmente en el pensamiento. En el pensamiento él es libre. Entonces, cuando usted lo examina, usted está viendo que está dejando a una parte de la historia fuera. Es decir, si no te interesa la realidad como tal, lo que existe, solamente has concretizado el pensamiento. Eres libre en el pensamiento. Pero eso significa fundamentalmente que ese estoico ha aceptado la historia como tal. No le interesa subvertirla. Claro, la historia tiene también sus cosas extraordinarias. El estoico no vayan a degradarlo por eso. Él está introduciendo una revolución.
¿Cuál es la revolución que está introduciendo el estoico? Es poner sobre la mesa a la subjetividad, que no se ha puesto en la historia. Porque en la historia siempre se partía del criterio de que el ser social determina la conciencia social. Bueno, eso lo decía Marx en los Gundris, y lo dijo en la crítica de la economía política, el prólogo. Pero también Locke decía que era que la realidad te impactaba y la realidad te forjaba los juicios. Es una especie también de conductismo. El estoico es un paso adelante. Es el paso de que aparece por primera vez en la historia el poder creador y negador a la vez del pensamiento. Pero hay un paso más adelante todavía. El paso más adelante que hay es el de la filosofía del escepticismo. El escéptico todo lo descree. Luis Felipe Bellorín, te voy a traer a Miss Venezuela para que sea tu novia y tu esposa. Luis Felipe Bellorín descree de eso. Y está bien, con toda razón, porque el hombre que va todos los días al ascensor y se monta en el ascensor, él confía que hay piso. Él no se ha dado cuenta que posiblemente el conserje a las 5 de la mañana limpiando el ascensor quitó el piso y él vive en el piso 15 y cuando se monta ya no la va a contar otra vez, ¿no? Entonces, la cotidianidad es un conocimiento engañoso, nos engaña permanentemente. Lo había demostrado ya Descartes. Descartes puso una vez un sombrero en una silla, un pantalón y una camisa, y cuando se despertó al amanecer, se asustó porque había pensado que un hombre había entrado a su casa, pues, ¿no? Y estaba aterrorizado. Entonces, cuando se despertó un poco más, se dio cuenta que era el pantalón, la silla y el chapú que le había puesto allí. Es decir, que los conocimientos no son fiables. Por eso, hay una crítica que se le hace a Kant cuando dice, todo conocimiento comienza por la experiencia. Pero le pone una coma, afortunadamente, ¿no? Pero no todo la experiencia, ¿no? Porque ahí también le da paso de nuevo al poder y a la potencia de los subjetivos. Pero Ludovico Silva era un heterodoxo extraordinario. Era un hombre que se había nutrido fundamentalmente de la escuela de Frankfurt, que había pasado unos años en Madrid, que había pasado unos años estudiando literatura en la Sorbona y había estudiado filología clásica en Alemania y sobre todo también el pensamiento de Hegel. Y aunque todos no lo crean, a pesar de que lo ataca más adelante, uno de los hombres que más lo admiró y que lo tutorió en la tesis de grado, que se graduó con summa cum laude, fue Juan Nuño. Después Juan Nuño y Ludovico Silva y Federico Rius resultaron sus archienemigos. Y Ludovico hace una defensa maravillosa. Dice, bueno, yo me estaba echando palo anoche en el Gran Café y se me olvidó por unas comillas. Pues ellos lo acusaron de plagio. Eso no tenía nada de plagio, pero se los vaciló pues como tiene que ser. Esos tres filósofos de los cuales he hablado son tres piedras angulares en el pensamiento filosófico venezolano. Yo creo que son las luces extraordinarias del pensamiento nuestro. Entonces, Ludovico también le preocupaba mucho la subversión, cómo subvertir el orden constituido. Para subvertir el orden constituido debíamos desplazar el concepto de cultura. El concepto de cultura no son solamente las artes plásticas, sino que el concepto de cultura tiene un elemento cardinal que lo toma Ludovico de la tesis 11 de Marx, que es la desconstituir ese mundo de fenómenos, ese mundo de apuestas a las cuales nos sumerge la televisión, a la cual nos sumerge los criterios de la sociedad industrial, etc. Ahora bien, los meandros por los cuales transita Ludovico Silva como pensador
recurren, y esto es lo extraordinario de este hombre, al psicoanálisis. Al psicoanálisis de Freud. Nos habla Ludovico del consciente, del preconsciente y del inconsciente. Ese inconsciente se denomina también el I, y también otros psicoanalistas el ello. Él dice que los fundamentos de la publicidad en una sociedad los acuña la industria cultural en el preconsciente. Es decir, porque es la zona desde la cual con más rapidez las imágenes afluyen al consciente y que permiten conservar y que permiten estatuir unos valores que serían casi inaceptables en cualquier otra sociedad. El concepto del buen carro, el concepto de la nave, pues, el concepto del dinero como un valor no de uso, sino como un valor de cambio, de las apuestas a las cuales una sociedad ha hecho. Pues. Incluso ustedes lo ven en Caracas, pues. En Caracas tuvimos tipos casi esquizofrénicos, desde Guzmán Blanco hasta Pérez Jiménez. Pérez Jiménez fue un esquizofrénico, pero bueno, a atar, pues. Destruyó el cementerio de los hijos de Dios, donde estaba el cadáver de nuestro más insigne escritor romántico, Juan Vicente González. Le quitó la nariz al Teatro Guzmán Blanco y le quitó las caballerizas y construyó el Centro Simón Bolívar, una gran obra sin duda, pero una obra que ni la democracia representativa ni el chavismo le ha hecho caso para nada, lamentablemente, ¿no? Desfiguró a Caracas, le quitó la nariz a la iglesia Corazón de Jesús. Es decir, cosas increíbles. Guzmán Blanco también echó abajo el convento de las monjas aquí en el centro de la ciudad, de las monjas Concepciones, que por cierto la historia dice, lo dice Tavera Costa, y después lo afirma este hombre que fue nuestro máximo confabulador de historia, Herrera Luques, dice que Piar nació allí. Y dice que Piar, pero repitiendo en parte la experiencia del abuelo y repitiendo en parte la experiencia de cosas que él leyó, dice que Piar era hijo no de la negra María Isabel Gómez, sino que era hijo de una mantuana caraqueña en un príncipe de Braganza. Eso el príncipe de Braganza no lo creo mucho, porque cuando se le hace el juicio a Piar niega eso, dice que eso es un infundio que se le puso allí para llevarlo al cadalso. Bueno, la historia nuestra es una historia que tiene un elemento que Ludovico rescata y que rescatan los grandes pensadores. Y anoten esto, la historia como pasión, no como decía Sartre. Sartre decía, la historia es una pasión inútil. Hoy le pedí la mano a Minerva y no me la dio. Mañana se la volví a pedir y no me la dio. Y después se la pedí a Juana y no me la dio. Bueno, hoy estoy convencido que todas mis diligencias son inútiles. Después de la guerra, decía eso Sartre. O cuando Heidegger dice, el hombre es un ser para la muerte. Es una confesión realmente muy lamentable y temerosa, porque si es para la muerte, entonces no tiene razón que yo esté aquí, debería estar muriéndome en mi casa o esperando la muerte y todas esas cosas. Claro, hay cosas que Ludovico no abordó, no pues la aborda como poeta, porque no le dio tiempo y porque se murió muy temprano y pues todavía eso no estaba sobre el tapete. Ludovico fue un filósofo de la metafísica de la subjetividad. Explico. Están los filósofos del positivismo que invocaron siempre como Vallenilla Lan el tenor del loquero, del gendarme necesario, y están los filósofos de la metafísica de la subjetividad, donde está Marx, y sobre todo los epígonos de Marx,
y están los filósofos de la posmetafísica. Hasta ahí no pudo llegar Ludovico, pues falleció temprano. La posmetafísica es la postura que asume Michel Foucault con respecto a la lectura de las cosas. Cuando leen las cosas, no dicen que las cosas determinan a los seres, sino que hemos entrado al umbral tal. Estamos en el segundo umbral, estamos en el tercero. Y eso nos recuerda también algo a aquel gran filósofo español que fue Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que había que conocer desde el perspectivismo. Esa categoría es básica a tener para comprender la historia. Claro, Ludovico rescata cosas, primero rompe, nosotros hemos tenido una historia extraordinaria. En historiadores, los que yo voy a nombrar los que yo admiro, porque hay filósofos que son indigestos, no los voy a nombrar, sencillamente porque están muertos y pues no me interesa. Miguel Acosta Sáenz fue un gran historiador, Brito Figueroa, el mismo Carrera tiene cosas, y Manuel Caballero. En la filosofía venezolana, Ludovico y Juan Nuño y García Vaca. García Vaca fue un filósofo de alto coturno, como diría el maestro Torreal Valossi. Claro, esto ha sido una historia oculta. Ludovico también pone en la mesa dos conceptos fundamentales para entender la historia: el concepto de sincronía y el concepto de diacronía, manejado con frecuencia por la historia marxista. Y con eso se ponía de lado una manía que había surgido en cierto momento con el maestro Althusser, de hablar de la sobredeterminación, de hablar del umbral sencillamente de la conciencia que determinaba, etc. Pero el estructuralismo ayuda, ¿no? Yo creo que es básico que los estudiantes estudien a Lévi-Strauss, y es básico que estudien a Ferdinand de Saussure, pero la historia de Althusser, que fue una historia también lamentable, en la esquizofrenia vio a la mujer como una enemiga y le pasó la cuerda de nylon. ¿Ustedes no se acuerdan, los que son más viejos, de aquella telenovela de Doña Elodia y el Gavilán? Le pasó la cuerda de nylon y la ahorcó. Después, Althusser es un personaje del cual casi hoy no se habla en la filosofía francesa. Un hombre de inmenso coturno, de inmenso valor, sobre todo porque habla de un mar que hay que estudiarla desde los discursos del lenguaje. Incluso Ludovico Silva nos habla de los manuscritos económicos, filosóficos y de los manuscritos de París, y nos establece que son manuscritos de una profunda factura hegeliana. ¿Por qué dice eso Ludovico? Porque todavía en esos manuscritos Marx hablaba del concepto de esencia humana. Bueno, cualquiera le preguntará, bueno, ¿y qué es la esencia? Bueno, la esencia puede ser la historia, ¿no? La esencia humana. Claro, Marx fue de alguna manera modelando, afinando sus lecturas sobre la realidad hasta convertirse en ese no solamente gran economista, gran filósofo y gran historiador que comprendía un fenómeno extraordinario que era el capitalismo. El capitalismo, sobre todo, que estudió Marx, que fue el capitalismo de libre competencia o el capitalismo de libre concurrencia. Ese capitalismo que comenzó sobre todo en Inglaterra en el siglo XVIII, no significa que no existían rasgos o activos de ese capitalismo anteriormente, y que bueno, es lo que hasta hoy lo que se llama el capitalismo monopólico y más allá del capitalismo monopólico. Entonces, nosotros nos ha tocado también observar
y le echa el ganso a él. No solamente Ludovico le echa el ganso a él, lo echan muchos historiadores de la política. Bueno, Hegel habló de la dialéctica. Ahora la pregunta, ¿existe una dialéctica de la naturaleza? La naturaleza tiene un destino, la naturaleza tiene un interés hacia las cosas. Bueno, eso no creía Ludovico. La naturaleza es empujada, como decía Mao, por la acción del hombre. Hay tesis, hermano, incluso que se discuten, sobre todo desde el punto de vista de la antropología. Por ejemplo, Marx consideraba que las vacas había que comerse las tuvo ahí en la India para lograr el desarrollo. Ahora, ¿eso es verdad o es mentira? No me voy a inclinar hacia nada, porque es un asunto bastante peliagudo, estos criterios para definir estas cuestiones. Ahora, lo fundamental para todas estas cosas es también entender que Ludovico también fue un gran historiador. Hay un texto que lo tiene Gabriel Jiménez Gemán, del cual me alertó nuestro amigo Luis Felipe Bellorín. Es un bello texto que Ludovico le dio a Gabriel Jiménez Gemán para que lo publicara, pero bueno, en esto sorprendió la muerte a Ludovico y creo que está publicado en internet, que es un texto que nos habla también de la historia y de la ideología. La ideología, por ejemplo, él nos trae, nos pone en la mesa el caso no se llamaba Gregorio VII, que fue el que coronó a Napoleón. Sí, la iglesia sirviendo a los menesteres de la clase dominante, corona a Napoleón. Y Napoleón después, todos los estados que estaban con la iglesia, se lo suma. Y después de eso, cuando ve que él es tiene el monarca unímodo, detiene a Gregorio VII y lo lleva a Génova, detenido, que murió en el estado de tristeza Gregorio VII, porque pensó, bueno, ¿cómo hice yo este error, coronar a Napoleón? Bueno, pero hay un sector de la iglesia que siempre ha tratado de imponer las tinieblas para justificar la dominación social, para justificar la impostura. Esto hizo Gregorio VII, consagrando a Napoleón, que por cierto, en esa consagración estaba nuestro libertador, estaba Bolívar. Bolívar tenía una lectura, yo creo que ultramoderna de la historia. En primer lugar, porque pudiéramos decir que Bolívar tuvo una conciencia para sí, en la relación del en sí y el para sí. Bolívar estaba mucho más allá del tenor que tenía su clase social. Su clase social tenía hombres como el Marqués del Toro. El Marqués del Toro tenía una visión muy conservadora. Algunos historiadores dicen que después que se perdió la Primera República, se presentó en España a justificarse con el rey de España de que, bueno, que eso había sido un error, levantarse, que la autoridad era Fernando VII, etc. Entonces, todas estas cosas hay que estudiarlas, todas estas cosas las estudió Ludovico, incluso trajo a colación un vocablo que es el vocablo de Überbau, diciendo que, bueno, que la única vez que habla Ludovico, que habla Marx en la ideología alemana de estructura, lo hace no como Überbau, sino como Struktur, que la palabra estructura fue más bien superestructura, es una palabra de los traductores que sirve, pero no es exactamente los términos en los cuales se expresó Marx. Bueno, yo creo que pasó la media hora, le dejamos el chancecito a...
Bueno, ya escuchamos a Nelson, ahorita tenemos la oportunidad de comentar algunas de las categorías que Nelson nos da, ¿no? Miradores, puntos de vista interesantísimos, ¿no? Vamos a dejar las intervenciones al final, como lo hacemos en plenaria, en discusiones abiertas, y vamos a escuchar ahora la intervención de Luis Felipe Bellorín. Luis Felipe estuvo años ausentes de Venezuela, haciendo una labor muy importante, sobre todo en Jamaica, y que nos conocemos a Luis Felipe, bueno, que es otro Ludovico. Es bueno decir que tiene la condición de intelectual, pero también es un músico muy bueno, excelente, cantautor de primera. Luis Felipe Bellorín es poeta y cantautor, director del Centro de Estudios Marxistas Ludovico Silva y la Cátedra Libre de Filosofía y Poesía del Museo Bolivariano. Con ustedes, Luis Felipe Bellorín. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en la mañana, aquí en el Centro de Estudios Insurgente de Historia y al Centro Nacional de Estudios Históricos, Alexander, a la cabeza de esa institución. De verdad que recordar hoy 16 de febrero a Ludovico Silva es de un gran compromiso. De un gran compromiso porque las categorías, los temas, las líneas de investigación que él llevó adelante están totalmente vigentes para nosotros, como ya lo asomaba Nelson Guzmán, concepto de ideología, concepto sobre la alienación, concepto de cultura, contracultura, teoría del socialismo, pensamiento, todo lo que tenga que ver con el pensamiento crítico y la crítica cultural, llevada a cabo por Ludovico Silva. Ya nos recordaba también Alexander que Ludovico Silva es un nombre que adquiere, ¿verdad? Su nombre real es Luis José Silva Michelena. Cuando, hacia el año 1969, recordaba que le mandaron a hacer un trabajo de investigación a Ludovico Silva sobre el concepto de ideología en la obra de Sartre. Recordaba Nelson a Jean-Paul Sartre. Y entonces, esa investigación, Ludovico entra en contacto con Marx. Y a partir de ese momento, Ludovico Silva no se desprende de Marx. Se mete dentro del espíritu, del alma. Y esta obra que mencionaba Nelson sobre la ideología alemana, bueno, la estudió hasta la médula. De ahí precisamente trajo ese concepto que mencionaba sobre la ideología, ¿verdad? Como falsa conciencia. Mencionaba Nelson a propósito de la ideología revolucionaria, ¿verdad? Que es tomada por Lenin. La investigación que yo hice precisamente sobre el prólogo a la economía política de 1859, esa contribución que hace Marx, cuando habla de la infraestructura y la superestructura, en la superestructura está lo que tiene que ver la parte jurídica, lo ideológico, lo cultural, esa conmovisión, ¿no? Entonces, claro, Lenin toma el concepto como concepción del mundo y así como la gente de izquierda, los jacobinos, tienen una idea, ¿verdad?, revolucionaria, entonces se supondría que la derecha tendría una visión también del mundo. Y entonces ahí Lenin dice, bueno, la derecha tiene una visión del mundo, entonces los revolucionarios tenemos una ideología, tomada la ideología no como falsa conciencia, sino como una visión cosmológica, cosmogónica de la realidad. Eso me parece interesante decirlo. Ludovico Silva tuvo la oportunidad de conocer a Jean-Paul Sartre y obsequiarle su primer libro publicado, que fue hacia 1964, el libro de Tenebras, una reunión que había en París. Cuenta Ludovico Silva en el libro de la filosofía de la ociosidad, un libro que le publicó la Academia Nacional de la Historia en los libros mayores, y entonces dice allí que, bueno, vio un señor bajito con unos lentes y un ojo mirando a la derecha, otro a la izquierda, y dijo, este es Sartre. Y estaba solito en un
cerca de un balcón, y entonces se acercó y le obsequió el libro de Tenebra. Y Jean-Paul Sartre le dijo, tú eres venezolano, ese es el país de las guerrillas. Porque Jean-Paul Sartre se había acercado a la Revolución Cubana, había visitado La Habana, había estado en contacto con Ernesto Che Guevara, y además también en un momento determinado le hace el prólogo Jean-Paul Sartre a un libro de Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra, un libro que recomiendo su lectura para comprender y entender el momento contemporáneo, bien importante. Fíjate que Frank Fanon nació en Jamaica. Yo estuve viviendo en Jamaica casi 10 años, pero él se fue después a Argelia, Frank Fanon. Bien interesante esto que menciono de lo de Jamaica. En una entrevista que me hacen para la radio y la televisora de Jamaica, la TVJ, me hace la doctora Shepard de la Western Indian University la entrevista y me dice, ¿por qué los venezolanos tienen el empeño de celebrar aquí a su libertador, cuando realmente aquí hasta Bolívar casi lo matan, en vez de ir a Haití? Y entonces yo le explicaba que una cosa es lo histórico y otra cosa es lo lógico. Las cosas lógicas son las cosas que nosotros creemos que debían de pasar. Oye, debía pasar esto y esto, pero en la realidad a veces no se comporta de esa manera. Entonces, si yo como venezolano estoy en Kingston, en Jamaica, y sé que ahí estuvo el padre de la patria, para mí eso es sagrado, porque hay un concepto de libertad, ¿verdad?, que andó por esas tierras, por esos vientos del Caribe, y ya esto entre la realidad para la creación de la patria y raya en lo poético. Ludovico Silva era fundamentalmente y profundamente bolivariano. Cuando publicó la revista La Migal, el primer número, en la portada aparece una imagen de Simón Bolívar y hay una serie de artículos internos, ¿verdad? O sea que para Ludovico Silva el concepto de la libertad era fundamental. En Ludovico Silva aparecen dos tipos de pensamiento: el pensamiento discursivo y el pensamiento poético. Es como tener en la mano un diamante, pero un diamante, como diría Juan David García Vaca, una carta que yo siempre hago alusión a esa carta que le envió García Vaca a la viuda, y dice en esa carta que existen dos tipos de personas. Existen los plumbios y existen los radioactivos. Los plumbios, como el personaje que nos estaba desarrollando Nelson, que es Kant, Emmanuel Kant, que era toda una filosofía que es plomo puro, que para entrar a las categorías es durísimo. Claro, una vez que uno entra allí, va comprendiendo y es toda una estructura del pensamiento. Yo invito a que estudien las antinomías, pues están súper vigentes. En estos días conversaba con Nelson Chávez y le hacía mención que en el pensamiento de Simón Rodríguez había la influencia, no solamente de Simón Rodríguez, por supuesto, de Kant, sino de toda esta ilustración del siglo XVIII, ¿verdad? Así como Bolívar vivió toda esa influencia del pensamiento francés, alemán, italiano, inglés, sobre todo, de Hume, y en este caso inglés, Locke, etc. Y en el otro caso, todo lo que tiene que ver con D'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, sobre todo Voltaire, ¿no? Y yo le mencionaba en el caso de la ilustración y el racionalismo, idealismo alemán, a Kant, sobre todo en esas antinomías, ¿verdad? Porque hay una antinomía que toca el concepto de la libertad, que es tomada de Schelling, donde las fuerzas que se actúan en la naturaleza, ¿verdad?, en esa contraposición de la naturaleza, generan una cultura y esa cultura nos lleva al arte. Y eso está presente en el pensamiento de Simón Rodríguez. Eso que mencionaba Nelson Guzmán sobre el entendimiento, que es la parte del racionalismo que tiene que ver con René Descartes, y en la parte del empirismo que tiene que ver con David Hume, esas dos cosas, el entendimiento y la sensibilidad. Sé que esos son temas complejos, ¿verdad?, generalmente para especialistas o para curiosos, pero es como si todo lo que está encima de la mesa, ¿verdad?, es lo que capta el entendimiento. Todos esos objetos que están encima de la mesa, ¿verdad?, es lo sensible que cae dentro del entendimiento, pero el entendimiento es la mesa. Es complejo eso,
bien interesante. Eso lo toca también el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. Ludovico es fundamentalmente, o inventamos o erramos, porque él es heterodoxo. Y en ese pensamiento, como decía, del discursivo y del poético, ¿verdad? Está eso radioactivo. Está este personaje como Kant, que decía el plumbio, lo que es plomo, pero está Karl Marx, ese personaje que ha sido tan difamado, tan calumniado, tan mal interpretado, y se le ha acusado de cualquier cantidad de cosas que más ni pendiente. En una traducción de un tema como la cuestión judía, escrito hacia 1843, bueno, toca el tema de la cuestión judía. La traducción que hicieron en la década de los 70, la primera traducción que hicieron al inglés en Estados Unidos de Norteamérica, el nombre que le pusieron al libro fue Un mundo sin judíos. O sea, imagínense eso, un mundo sin judíos. Entonces acusaban a Karl Marx como uno de los primeros antisemitas, causantes de la muerte de los desastres de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que veamos el nivel de tergiversación, de calumnia, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que se atreve a hablar en nombre de ciertos temas que tienen que ver con los cambios de la realidad. Yo suelto una pregunta aquí para todos ustedes. ¿Por qué este mundo no es un mundo de paz? ¿Por qué este mundo no es un mundo en donde todos podamos vivir solidarios unos con otros, podamos ayudarnos unos con otros? Hay una alta responsabilidad en cada uno de nosotros para que el mundo se reproduzca de esta manera. Es una responsabilidad que la cual yo invito a la reflexión y a la actuación en sus entornos para lograr que este mundo cambie, porque nosotros somos corresponsables de que el mundo esté como está. Cuando uno tiene un diamante, como decía, y ese diamante es radioactivo, uno no se puede exponer impunemente a la radioactividad, porque el que se pone impunemente a la radioactividad queda contaminado. Y el pensamiento de Ludovico Silva, que es un pensamiento marxista, se metió en el alma de Karl Marx, es un pensamiento radioactivo. Radioactivo. Hay que estudiarlo, de verdad hay que estudiarlo. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Cuando uno revisa ese concepto de la alienación, yo lo mencionaba aquí en un curso que dicté, la alienación en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, tiene 4 niveles. Ese nivel que se da en la relación entre el trabajador y la máquina, que no es propietario él, sino que existe otro que es propietario, que es el capitalista o el burgués. La relación que hay de alienación con el producto que se obtiene a través de ese instrumento medio de trabajo. La relación de alienación que hay entre el trabajador que está al lado, ¿verdad?, en la cual en esa jornada de trabajo no tiene contacto, y la alienación que hay entre ese hombre que trabaja y la naturaleza. Esos niveles de alienación. Recordando aquí que alienación viene de alienum. ¿Se recuerda aquella película, Alien? Los psiquiatras, los que trabajan los problemas mentales en Estados Unidos o en las cuestiones anglosajonas, le llaman alienis. Trabajan los problemas de esquizofrenia. Entonces es extraño, alienum, un ser extraño. El producto, todas estas columnas, todo esto que está aquí, todo esto está hecho por la mano humana, pero se nos vuelve como fetiche. ¡Wow! Y rendimos culto, todo eso, ¿verdad? Entonces reproducimos una sociedad y reproducimos un momento que no tiene nada que ver con nuestros propios intereses en la vida. Ludovico nos muestra todo eso en sus obras, sobre todo lo publicado en la década de los 70, de Mar y la alienación, del antimanual para el uso de marxistas, marxólogos y marxianos, el libro bellísimo que se llama Humanismo Clásico y Humanismo Marxista, donde viene de Fray Luis León, San Jerónimo, etcétera, todo el Renacimiento, hermosísimo ese trabajo, ¿verdad? Hasta llegar a la primera año de la década de los 80, donde toca el concepto de la alienación como sistema, ya que nos venía asomando en estos primeros libros. Aparte de los libros fascinantes como Teoría y Práctica de la Ideología, libros que en su momento tuvieron más de 24 ediciones en editoriales mexicanas, por ejemplo, en Nuevo Tiempo. Y recientemente fue reeditado
a pesar que había sido publicado al yugoslavo y al alemán, etcétera, el estilo literario en mar. El estilo literario en mar acaba de ser publicado al inglés. Lo pueden ubicar porque está en internet. Esa información me la dio Roque Zambrano. Entonces, tenemos entonces a Ludovico en dos planos, en el pensamiento discursivo y en el pensamiento poético. Paso inmediatamente a la parte poética. Ludovico Silva dice: no necesito que me den un mundo, yo necesito hacer el mundo. Miren, señores y los amigas que están aquí, a nosotros nos han dado un mundo hecho. Nosotros participamos mínimamente en la construcción de ese mundo. Mínimamente, nos han dado todo hecho. Nosotros utilizamos diariamente un celular y lo único que sabemos es dónde se prende y dónde se apaga, y 3 o 4 funciones. De resto no conocemos lo interno, que es lo que nos trataba de mostrar Nelson cuando nos hablaba de la cosa en sí, que es ese noumeno, eso que no podemos ver, eso que no podemos ver, eso que está detrás. Pero nosotros caemos en el juego de la tecnología de último modelo y caemos en ese concepto de la autopista para tener el último celular, etcétera, etcétera. Eso es terrible. Nosotros estamos alienados, tenemos que tomar conciencia de eso. Reproducimos este mundo con nuestros actos. Cada vez que tenemos problemas, reaccionamos como capitalistas, como si nosotros fuéramos capitalistas, o sea, como si fuéramos dueños de los medios de producción. Ninguno de los que está aquí es dueño de medios de producción. Hay una confusión cuando se dice un empresario no necesariamente es capitalista, pero un capitalista sí necesariamente es un empresario. Un emprendedor que tiene su negocio, hace sus cosas, etcétera, no necesariamente un explotador. El concepto de proletario es el que actúa directamente a través de un medio de producción que no es de él y produce plusvalía, plusvalor. Y esa relación hay que cambiarla, pero no sabemos cómo. No sabemos porque nos han dicho que eso no es posible. ¿Cómo podemos ser iguales uno con otro? Se nos trata de igualar ante la ley, pero no hay la cantidad de oportunidades y posibilidades. Si una persona no come en el día, ¿cómo puede ir a rendir? Entonces necesitamos garantizar el alimento. Yo decía que con 10.000 millones de dólares se puede resolver el problema del hambre a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Eso no es algo que yo estoy inventando, eso ya ha sido estudiado. Y un archimillonario de estos norteamericanos, digo norteamericanos porque es el imperialismo que me afecta y es el que nos tiene los bloqueos, y ese es el que hay que señalarlo permanentemente, con sus aliados internos, de los cuales tienen que ser derrotados todos los días. Nosotros tenemos que saber identificar quién es el adversario y quién es nuestro enemigo. Nuestros enemigos son ellos y nuestros adversarios son estos. Y el mundo que nosotros tenemos que construirlo, pero si no sabemos cómo, porque no creemos, nosotros, como digo, nuestra mentalidad es perdónenme que no quiero ofender a nadie con esto, es pobre, es de pobre. Y aquí conecto con Ludovico, cuando nos habla de la muerte. Ludovico en su poesía, en La crucifixión del vino, un libro que escribió hace 1980, pues fue publicado en 1991, nos habla de la crucifixión del vino. Él nos menciona en un momento determinado, en un libro anterior, en Vino Veritas, para anunciar la crucifixión del vino, haciendo lo que es el ciclo de la naturaleza. Y entonces nos dice algo así como: un río sabe a dónde va porque sabe de dónde viene. Nosotros tenemos ciclos, ¿verdad? Y debemos descubrir nuestros ciclos porque nosotros somos seres mortales. Vulgarmente es que tiramos la pata. Nosotros no vamos a vivir aquí para siempre. Y en esta transitoriedad, en eso que somos como sustancia, ¿verdad? En la muerte, y ahí uno con lo que decía mi hermano Nelson Guzmán, hablando de Hegel, en la fenomenología del espíritu, en el capítulo 4 hay un momento que está hablando el siervo y el señor, en lo que es la dialéctica entre el esclavo y el amo, y Hegel habla del yo y habla del nosotros, y dice el nosotros y el yo. Ahí está el espíritu, yo y el nosotros. Si yo digo que yo tengo este micrófono frente de mi boca, pero ustedes allá dicen
yo tengo el micrófono frente a mi boca, usted sabe que ese yo que está hablando allá no tiene el micrófono frente a su boca, pero está hablando el yo. Pero este yo sí tiene el micrófono. Entonces hay un yo que está por encima. Ese yo, nosotros. Pero lo que me dejó a mí perplejo es que Hegel, cuando está hablando quién está por encima del espíritu, habla de un señor. Y ese señor es la muerte. Todos nosotros como seres mortales, algún día vamos a morir. Y eso no es juego, porque eso es una cuestión que se hace en soledad y eso es un acto individual. Sí. Entonces, en un libro llamado La filosofía de la ociosidad, de Ludovico Silva, prologado, ese es un libro de los libros mayores de la Academia Nacional de la Historia, José Balsa hace el prólogo y al final de ese prólogo está la conclusión de lo que yo le quiero transmitir. Quiero pedirle a la politóloga, que es compañera aquí del Centro Nacional de Estudios Históricos, que además es mi hija amada Lorena, para que le lea estas 3, 4 líneas y con eso cierro. Muchísimas gracias. Lorena, ok. Sí, no, vale La muerte reposa a mi lado como un amante fiel o como un trozo de oro olvidado. Yo la tomo entre mis manos y la transformo al amante en amada y al oro lo transformo en palabras. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Luis Felipe Bellorín por su disertación. Ahorita vamos a tener tiempo de comentar, de preguntar. Vamos a escuchar ahora al profesor Roque Zambrano, quien es docente universitario, cineasta, comunicólogo, analista de imagen, escritor y poeta. Sus films son reconocidos nacional e internacionalmente, recibiendo 14 premios y menciones en 23 festivales y muestras en diferentes países. De la trilogía Fábulas Caribano-Amazónicas, Primer Canto, La Otra Ilusión y Canción de las Sombras, ha escrito todas sus películas en modo de sintipensante contracultural, contrahegemónico, polisémico y especular. Se desempeña como docente profesor agregado de la Universidad Bolivariana de Venezuela y en UNEARTE, donde recibió el título universitario de maestro honorario. Recientemente fue elegido miembro de la Academia del Cine Venezolano. Con ustedes el profesor Roque Zambrano. No problem indeed. Aló, ¿se oye? Elogio de la locura poética. Cuando Erasmo escribió su elogio de la locura, o Encomio More, dijo que lo hacía para mostrar que la misma existencia del hombre debe su origen no a elevados principios, sino a cosas muy simples y hasta risibles. Lo que perpetúa a la especie humana, escribió, es esa parte tan loca y ridícula que no se la puede nombrar sin echarse a reír. Encomium 12. Este singular razonamiento, por lo demás tan exacto, se refería en especial no tanto a lo que llamamos la locura poética, sino más bien a la necesaria dosis de locura e insensatez que deben tener los filósofos para la construcción de sus sistemas, por lo general
tan serios y aburridos. Un tanto de escepticismo y otro tanto de ironía le hacen falta a los filósofos e inclusive a los teólogos para poder humanizar sus frías estructuras racionales. Esta sugerencia la atendió, por ejemplo, Descartes, cuando al comienzo de su discurso de la méthode, a fin de burlar a la Inquisición, escribía cosas como esta: presento este escrito solamente como una historia, o, si parece mejor, como una fábula en la cual, entre algunos ejemplos que se pueden imitar, quizás se hallen otros muchos que sería razonable no seguir, y espero que será útil para algunos sin ser perjudicial a nadie, y que todos habrán de agradecerme mi franqueza. Dico 1:5. Esto lo decía nada menos que el inventor de un rigurosísimo sistema del universo. El método, ya lo sabemos. Aquí empieza a descubrirse realmente quién es Ludovico, de qué materia y cuál es la energía que en toda su construcción sentipensante mostraba al mundo. Ese mundo que él decía permanentemente es necesario transformar. No me satisface, ni me tienta, ni me tiene aquí precisado como alguien que puede vivirlo. Tengo que vivir una circunstancia cosmogónica importantísima que está construida desde la múltiple sensibilidad de lo que nosotros podemos en el acaecer mundano sentir, en el acaecer mundano pensar, en el acaecer mundano transgredir permanentemente. De tal manera que yo lo que quiero es manejar un sentido profético de la antiprofecía. Realmente creo que todo el sentimiento y el pensamiento de Ludovico Silva está fundamentado en ello. Y sobre todo trasciende las edades, en tanto que nosotros hoy en día valoramos cuánto es de, digámoslo así, caótico, cuánto es de incierto este mundo en que vivimos. Yo conocí a Ludovico en el año 1970, recién llegado de Moscú, porque él me precisó, quería hablar conmigo sobre Moscú, sobre Rusia. Y en medio de una diatriba grandísima con Ludovico, allí nos reunimos y sostuvimos una discusión enorme. La discusión empezó porque él sostenía en ese momento una de las variantes de lo que es la escuela de Frankfurt, en este caso Herbert Marcuse, y el marxismo soviético. Entonces Ludovico estaba empeñado en que en la Unión Soviética no había ningún socialismo que se pudiese llamar como tal, porque sencillamente había devenido en una forma capitalística de Estado. Y eso con todas las cosas que sobrellevaba el sentido de tener una sociedad que podía ser ejemplo del mundo, pero que no se establecía dentro de las categorías que había pensado Marx acerca del proletariado, la clase obrera consciente, y acerca de la transformación de un sistema en un sistema que tenía que ser novedoso, en tanto que estaba
tratando de deconstruir al capitalismo y conformar lo que se llamaba un nuevo mundo, una nueva sociedad. Ese texto que tiene Gabriel Jiménez Emán y que refiere a ello, porque además ajusta todo lo que está ocurriendo en nuestro universo conceptualmente visto desde la cosmovisión sur-sur. Esta, nuestra cosmovisión, Ludovico metido aquí ya como un ser que nos pertenece y que quiere desentrañar todo lo que construye una parábola acerca de lo que podría ser nuestro posible socialismo. Esto quiere decir que cuando nos sentamos a discutir, él se refirió a la Unión Soviética en esos términos. Yo me referí a la Unión Soviética dentro de todo lo que eran las grandes contradicciones que podrían preestablecerse en un mundo capitalista que además creaba todas las condiciones alrededor de un país, por aquello de que Stalin decidió el socialismo en un solo país, contraviniendo lo que Trotsky en algún momento había llamado la revolución permanente y que provocó su exilio y salió de allí hasta su muerte más tarde. El socialismo en un solo país no era posible. El socialismo en un solo país es lo que discutimos Ludovico y yo ese día, en plena renovación universitaria en la Universidad Central de Venezuela. Estaba ocurriendo entonces ese momento que era importantísimo y que refería a Mayo en París, a prohibido prohibir, a este sistema se hunde, a todo lo que estaba ocurriendo de una manera muy libre. Entonces en París, donde la juventud había tomado, ¿verdad?, esa ciudad, y además el gaullismo había tenido que retroceder y el Partido Comunista francés no había podido comprender y estaba atacando a ese grupo que estaba tratando de transformar dentro de los principios de igualdad, fraternidad, libertad de la Revolución Francesa a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento de la modernidad. Estamos hablando del año 1968. Aquí en la renovación académica nuestra, aquí en los años 70, en la Universidad Central de Venezuela, empezaron a construirse un montón de formas de mirar y pensar el socialismo e inclusive una tal renovación universitaria que tenía sus cimientos en la Córdoba de la Universidad Argentina, ¿verdad? Y que de una u otra manera quería mandar al traste todo lo que era el pensamiento neoliberal en aquel tiempo, neoliberal después, y todas las construcciones desde la idea de la mano oculta en el mercado, ¿verdad?, oferta y demanda. Pues bien, eso tampoco fue posible aquí, porque el Partido Comunista de Venezuela, donde yo hacía militancia, que venía de Moscú, ¿verdad?, se opuso en los grupos académicos de asaltos fundamentales dentro de la Universidad Central de Venezuela a que se produjera ese fenómeno que era la renovación universitaria y profundamente se cambiara todo el sentido del pensamiento y la construcción, la transformación de lo que podía ser una academia de avanzada acerca de nuestro pensamiento, acerca inclusive de lo que era la restitución, la reflexión del bolivarianismo y la columbella mirandina que lo precede.
todo aquello que tenía que ver con el incanato, y que ha asumido ahora la gente del grupo de Colonial, ahora en la transmodernidad, Enrique Dussel. Enrique Dussel, en tanto que se maneja todo ese pensamiento de trascendencia de lo que es la sociedad moderna, la deconstrucción de ella, para transmodernizar un modelo, crear un modelo que más allá pueda convertirse en un modelo revolucionario del mundo, del nuevo mundo. En aquel momento, Ludovico hablaba de eso. No en vano, Ludovico empezó a escribir el antimanual para marxistas, marxianos y marxólogos. En ese momento se empezaba a discutir además sobre los muchos socialismos y las muchas opciones y vivencias que había de los diversos socialismos, su interpretación, su percepción y sus condicionamientos. Cuando yo encuentro el elogio de la locura poética, es porque recuerdo que Ludovico entonces tenía una idea pasional de la historia, sí la tenía, en tanto que vivía la dicotomía entre ser un filósofo y ser un poeta. Los poetas habían sido expulsados de la República porque ellos sencillamente representaban el desorden, representaban el caos, de lo que los hindúes, en el Bhagavad Gita además, representan que sí, el universo se mueve en un caos permanente, pero muy profundo y muy a lo interno hay un orden perfecto que no vemos, ni podemos tampoco presagiar. Por eso vuelvo a llamar esto como lo estoy llamando, ¿verdad? En este caso, porque me parece que es importantísimo que lo veamos así, es el caso de esta divina dialéctica, donde el profeta Ludovico es el profeta, pero de la anteprofecía. Vivimos hoy en día una situación un poco diferente a la que pudo históricamente vivir Ludovico. Una situación que está inserta dentro de lo que se ha llamado el antropoceno y la sexta extinción de las especies. Vivimos en la tercera guerra mundial, multiforme y difusa. Vivimos en el multilateralismo que quiere de alguna manera imponerse sobre la versión hegemónica del mundo, que es lo que llamaba Ludovico el ojo orwelliano. El ojo orwelliano que estaba construido desde el Estado profundo. El ojo orwelliano que estaba construido de los Illuminati, desde aquellos grupos de poder que era imposible de cualquier manera, a menos que hubiese una revolución transformadora que fuese completa, total, que sumiera en la incertidumbre y construyera desde el caos que vivimos como seres humanos, como lo que él llamaba tener un animal salvaje o una bestia adentro que se podía despertar en cualquier momento. Ello es lo que de una u otra manera establece, inclusive cuando él se muda de toda su representación como filósofo, y él me decía, no, yo no quiero ser filósofo, yo no me siento filósofo, Dios me libre, yo quiero transformar al mundo, y transformar el mundo se ve a una praxis sentipensante del mundo.
que es imposible desde el hecho de pensarlo nada más. Ludovico pasa de ser un filósofo a construirse en la poesía. Y para ello descubre una cierta manera de percepción del mundo acerca de él que tiene que ver con este poema que voy a decir aquí. Vino antiguo, alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. Píndaro, Píticas 3, páginas 109 y 110. Alma mía, no quieras más que lo que amas. Mira este objeto lento y luminoso que tengo entre mis dedos. Es un dibujo sobre una copa griega donde hubo vino. Nada hay más semejante al destino de un hombre que el destino de un héroe. Lo heroico es tener destino. Mira en este dibujo griego el milagro fijo e inmóvil de lo humano, transitorio y perfecto como un guijarro. En esta copa, alma mía, semejante a un cráneo, cabe toda la sangre de la humanidad, porque en un solo cráneo caben todos los hombres. Se parece a una antigua caverna, porque en una caverna sueñan todos los hombres. Bebe, alma mía, de este vino humeante, hecho de soledad, de trabajo en la carne, de meses y años pisoteando sobre el lagar la materia de los recuerdos, sobre el cráneo donde brilla, reclusa toda la ancha esperanza de la vida. No quieras más que lo que amas. Muere si es necesario, por defender la carne de mis años. Anda al ruedo donde bostezan los leones sedientos y tiránicos, y pon tu poesía bajo la uña del tiempo. Cae, en fin, como un hombre hasta la soledad donde están todos. Ludovico Silva. Quiere decir que Ludovico se enmarca fuera de todo criterio que tenga que ver, y eso está dentro de toda su concepción de lo que es la contracultura, desde el malestar de la cultura freudiana. Ludovico se enmarca en su singularidad específica como ser humano, que es lo más esencial, que es lo más importante. Humano, demasiado humano, como decía Nietzsche. Yo le dije entonces, Ludovico, voy a hacer una película sobre ti. Y me dijo, Roque, haz lo que tú quieras, pero no se te ocurra hacer una película biográfica, porque cualquier memoria es una trampa y es una traición al ser. Ludovico entonces citaba a Heidegger, a Martin Heidegger, y decía, léete en Ser y Tiempo aquello que decía Heidegger sobre la cosidad de la cosa, algo que todavía no comprendemos totalmente. Yo escribí una primera película que tenía que ver con la obra de Ludovico, reportaje de Ludovico. Dice lo siguiente, esta película ficción documental tiene su origen en la interpretación que dio un texto de Ludovico Silva sobre las historietas. Las historietas en general, tanto las serias como las cómicas, pueden dividirse en dos grandes categorías, a saber, las que desarrollándose en un ambiente cotidiano de una u otra época, siglo XX o Edad de Piedra,
se concentran precisamente en el análisis y exaltación de los valores cotidianos de la vida corriente y moliente, a la que se supone exenta de peligrosidad y aventura, y llena en cambio de multitud de detalles dignos de ser contados. Y por otra parte, la que desarrollándose no en ambiente cotidiano, explotan los valores opuestos, el peligro, la aventura, la cabriola fantástica. Ludovico Silva, capítulo 6, los cómics y su ideología vistos del revés. De esta manera, Roque Zambrano concibe un largometraje de confrontación donde yuxtapone y maneja en contrapunto los componentes de un reality show, algo impensado, que al contrabalancear los elementos de figuración y de los personajes de ficción, figurantes o actores de calle, del pop art, personajes tratados como comiquitas y héroes de las tiras de dibujos animadas convencionales, con los elementos documentales y testimoniales, se equilibra en su tratamiento como una totalidad. Es un producto de participación y protagonismo colectivo a manera de documentar la búsqueda de nuevas posibilidades del lenguaje audiovisual en la resistencia cultural, que implica reconocer que el enemigo está impregnándolo todo, hasta nuestra imaginación, y revelar esa verdad en el plano consciente como una visión especular. A través del reality show descubrimos cómo se hace y para qué ese espectáculo de la realidad e inscribimos nuestro producto de combate mediático en la idea dialéctica de algo nuevo que está surgiendo y algo viejo que está muriendo. Resistencia cultural versus reality show. Me están pidiendo aquí que termine. Yo no le pedí a nadie que terminara, pero pues ya voy a terminar. Mi otra película es Canción de la Sombra. Canción de la Sombra empieza por algo que en Belleza y Revolución me dijo Ludovico. Ten cuidado cuando vayas a hacer esa película, no sea que no vayas a poder expresar, porque uno no ve la cosa en sí, sino la cosa reflejada, los profundos ojos azules de Rafael. Así empieza en un sazón en Enfer, en una temporada en el infierno. Es el primer ensayo que tiene Belleza y Revolución. Y termina Belleza y Revolución con uno que tiene que ver con el Che Guevara y el hombre nuevo, donde trabaja muy bien lo que el Che decía acerca de los fetiches. No solamente los fetiches como mercancía, sino los fetiches iconológicos del capitalismo, los cuales nos sembraban permanentemente a nosotros. Por ello, se me ocurre entonces hacer una película que se llama Canción de la Sombra. Esa película tiene 3 medias horas. La primera es Poesía y Vida. La segunda es In Vino Veritas y está transversalizado por una puesta en escena del libro El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que fue escrito en 1506, año justamente en que muere Isabel la Católica, la gran inquisidora del mundo, y Cristóbal Colón, al cual se refiere Ludovico también en este libro, que no de buscarlo y leerlo porque es importantísimo, la interpretación femenina de la historia y otros ensayos. Y el tercer capítulo, sigue insistiendo en que me calle la boca, yo no vine aquí a callarme la boca, pero allá va. El tercer capítulo, que se llama Conversaciones con la muerte, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Ludovico siempre pensó mucho en la muerte, pero en la muerte como un pato. No pensó en la muerte
como algo que debería solemnizarse, sino como algo que era, de una u otra manera, la elucubración perfecta de vivir una vida profundamente, la pasión de la historia. Así Ludovico construyó y descubrió su nuevo mundo y transformó el mundo hasta que por fin nos dejó, pero que hoy estamos aquí reencarnándolo en su recuerdo a los 86 años. Muchas gracias.